En este video vamos a explicar los dos circuitos eléctricos de manera teórica que están en nuestro producto acreditable que lleva como nombre análisis de nodos y mallas de circuitos eléctricos de manera experimental y teóricamente. El curso es de Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1. Los encargados del curso son el magíster licenciado Egberto Serafín Gutiérrez Atoche y el especialista el ingeniero Eric Anderson Núñez Fallen. Y los que presentan son los alumnos Morales Wivin Juan Carlos y Riojas Acuña. Muy bien, tenemos primero el método de análisis de nodos. Para ello contamos con un circuito eléctrico de dos fuentes de poder, una de 9 voltios y la otra de 6 voltios, y 5 resistencias, con valores de 470 ohmios, 330 ohmios, 820 ohmios para la resistencia 3 o 220 ohmios para la resistencia 4 y 1200 ohmios. Primero ubicaremos los nodos en nuestro circuito. Contamos con 4 nodos, pero trabajaremos solamente en el nodo B y en el nodo C, ya que en el nodo A y D la intensidad de corriente de entrada es igual a la de salida. Ahora ubicaremos las intensidades de corriente de entrada para el nodo B. Tenemos la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. Ahora ubicaremos la posición de los signos de los voltajes. Voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Y hallaremos la ecuación para el nodo B. Como ya sabemos, la primera ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de intensidad de corrientes que entran es igual a las que salen. Por lo tanto, la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3 nos debe dar 0 amperes. Sabemos que por la ley de Ohm la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces ubicaremos los voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Para el voltaje 1 es voltaje en A menos el voltaje en el nodo B sobre la resistencia 1, más el 0 voltio que es el nivel de referencia en la parte de abajo, menos el voltaje en el nodo B sobre la resistencia 2, más el voltaje en el nodo C, menos el voltaje en B sobre la resistencia 3 es igual a 0 amperes. Ahora factorizamos y luego reemplazamos los valores. Y obtendríamos que para el voltaje en B en función de C es igual a 2.9937 voltios más 0.1912 voltios en C. Ahora ubicaremos para el nodo C. Ubicamos nuevamente los nodos, la intensidad de corrientes que entran en el nodo C, intensidad 3, intensidad 4 y intensidad 5. Ahora ubicaremos la posición de los signos de los voltajes, más menos para el voltaje 3 y para el voltaje 4 y para el voltaje 5 como se muestran en la figura. Ahora para la ecuación para el nodo C, igual las intensidades de corrientes que entran es igual a la que sale, igual a 0, ¿no? Reemplazamos por la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. Reemplazamos nuevamente para el voltaje 3, para el voltaje 4, para el voltaje 5 y nos quedaría de la siguiente manera la ecuación. Factorizamos, ahora reemplazamos los valores para cada uno y obtendríamos que el voltaje en B nos quedaría de 4.098 voltios más 5.4098 voltios en C. Ahora vamos a igualar las ecuaciones y nos quedaría que el voltaje en C es menos 0.2117 voltios. Ahora reemplazamos el voltaje en C en cualquiera de las ecuaciones antes encontradas y nos saldría el voltaje en B que es de 2.9531 voltios. Una vez encontrado esto, ahora podemos encontrar los voltajes restantes y se muestran ahí en la pantalla, ¿no? El voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3 y el voltaje 4 y el voltaje 5. Ahora por la ley de Ohm vamos a calcular las intensidades de corriente. Sabemos que es el voltaje sobre la resistencia y todas las medidas de las intensidades nos va a dar en miliamperes. Y tenemos los valores de la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, intensidad 4 y la intensidad 5. Ahora los ubicaremos los valores en nuestro circuito y nos muestra los siguientes resultados. Esos serían los valores teóricos para el primer circuito. Ahora el análisis de mallas. Tenemos un circuito eléctrico de dos fuentes de poder y 5 resistencias. Bueno, son las mismas que del anterior, ¿no? Pero ubicadas en distintas maneras. Ahora ubicaremos la intensidad 1, la intensidad 2, las mallas, ¿no? Ahora la intensidad de corriente 1, la intensidad de corriente 2, la intensidad de la resistencia 3, ¿no? Para la primera malla ubicaremos los signos de los voltajes y nos vamos por la segunda ley de Kirchhoff que te dice que la sumatoria de voltajes es igual a 0.
Entonces sabemos que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Ahora reemplazamos los valores a cada uno y obtendríamos que la intensidad de corriente 1 es 0.056 amperes más 0.5062 de la intensidad de la intensidad 2. Para la malla 2 ubicaremos las intensidades de corrientes 3 y 5, ¿no? Y también los voltajes. Ahora tenemos la ecuación de la malla 2. Sabemos que los voltajes es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Ahora efectuamos y reemplazamos los valores y nos queda que la intensidad de corriente 1 es 2.737, intensidad de corriente 2 menos 0.073 amperes. Ahora igualamos las ecuaciones y nos queda que la intensidad de corriente 2 es 5.7965 mA. Ahora para la intensidad de corriente 1 nada más reemplazamos la intensidad de corriente 2 y nos queda 8.5343 mA. Ahora podemos calcular las demás corrientes. Ahora efectuamos las demás corrientes y tenemos los siguientes resultados para cada una de ellas que está evaluada en miliamperes. Ahora ya sabemos, podemos calcular los voltajes, ya que por la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Y tenemos los voltajes 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora pasaremos a ubicar nuestros valores en nuestro circuito y notamos que la intensidad de corriente en 1 y la intensidad de corriente en 2 son iguales, al igual que la intensidad de corriente en 4 es igual que la intensidad de corriente en 5. Y ubicaremos nuestros voltajes. Y eso sería todo. Gracias.